Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con la lectura del libro de Apocalipsis, en esta ocasión en el capítulo 13. Estaremos leyendo los primeros versículos, 8 o 10 versículos de este capítulo, y procurando analizarlos a través de la Biblia con algunas otras porciones del Antiguo Testamento, teniendo en mente que la escritura mayormente se interpreta sola a través de las mismas escrituras. Recordemos que la escritura no debe de ser aislada. Hoy estaremos leyendo ese capítulo 13 bajo el título Gobierno bestial por venir, es decir, un gobierno que se ha de manifestar, y según la escritura así es como lo describe: una bestia será la que dominará. Sin embargo, quiero hacerles saber que en toda la profecía, mayormente todas las profecías tienden o tienen un doble cumplimiento dentro de la escritura, y tiene, por así decirlo, dos cumplimientos en este capítulo. Así que para una mayor comprensión vamos a mirar un poquitito de historia al respecto. La historia nos relata que en 1929 se firmó un tratado, el Tratado de Letrán, entre el Papa Pío XI y el líder italiano Benito Mussolini, por el que se declara a la ciudad de El Vaticano como un estado independiente que se convierte en el país más pequeño del mundo. El Vaticano se convirtió o fue establecido en 1929 como el país más pequeño del mundo. Sí. Y lo vamos a dejar ahí, tengámoslo en mente al respecto, para una futura referencia dentro de la escritura. Ahora, el Vaticano se encuentra en la colina vaticana, en Roma, y no es esta una de las 7 colinas históricas de la ciudad de Roma. Es una que está superior o más alto que otras 7 colinas que corresponden también en Roma. Y se nos dice, las 7 colinas de Roma son el Aventino 1, el Capitolino 2, el Celio 3, el Esquilino 4, el Palatino 5, el Quirial 6 y el Vimial 7. 7 colinas que corresponden a Roma, y una octava que es donde está la ciudad del Vaticano, es decir, el país más pequeño del mundo. Esto es historia o descrito como historia, y aún permanecen hasta el presente estas colinas. Así que vamos a aprender de la revelación de nuestro Señor Jesucristo un poco al respecto, y sobre este gobierno bestial que ha de venir. Recordemos, Juan mira en visión lo que el Señor le está revelando, y se nos dice en Apocalipsis 13, verso 1. Estaremos leyendo hasta el verso 10 en esta lectura, aunque entrelazados con algunas otras porciones para ir interpretando estos textos conforme a lo que está escrito. Dice Apocalipsis 13:1: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Sí? Ahora, para interpretar esta expresión descrita en el verso 1, se nos dice que vio subir una bestia que tenía 7 cabezas. Apocalipsis 17:9 se nos dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, ¿sí? Y sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, de eso, respecto a esto, no vamos a mirarlo ahora, o a esta mujer no la vamos a mirar ahora, hasta que lleguemos al capítulo 17. 4 capítulos más adelante hablaremos de ello al respecto. Pero para ir conociendo de la profecía,
entendamos que las 7 cabezas son 7 montes, ¿sí? Y también son 7 reyes, los cuales han pasado algunos y otros han de venir. Y estos 7 reyes mayormente vienen considerándose aproximadamente, en lo personal, 7 gobiernos mundiales que estarán o que habrán reinado sobre la tierra, uno que vendrá. Nos dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído para el tiempo en que estuvo Juan. Dice, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. ¿Sí? Habla de 7 reyes, estos 7 montes que habían de gobernar la tierra serían 7 reinos, y la escritura, la Biblia nos dice, por así decirlo, solo los he de mencionar, pero usted puede encontrarlo leyendo toda la Biblia, por cierto, para que se dé cuenta al respecto. Pero en el Génesis, por así decirlo, encontramos el primer imperio que se fundó, fue el de Nimrod. El segundo imperio que describe la escritura fue el imperio Egipto. ¿Sí? El tercer imperio fue el imperio babilónico. Seguido de este fue el medo-persa. Después de esto, el griego. Y son los 5 que habían caído hasta el tiempo en que esta revelación es revelada. ¿Sí? Y el que uno es el imperio romano, que estaba ejerciéndose durante ese tiempo. El próximo quizá será un imperio globalista que será establecido, según escuchamos en los medios de comunicación, cuando el nuevo orden mundial se establezca. Ese sería el 7º imperio que reinará o gobernará sobre la tierra. ¿Sí? Recuerde, la escritura nos dice esto para la mente que tenga sabiduría. Sin embargo, yo les estoy mostrando esto conforme al conocimiento que tengo de la escritura y lo que se está revelando a través de ella. También en ese mismo, ahí mismo se nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia que gobernará al mundo entero. Y esto son cuando el reino global se establezca. ¿Sí? Ahora, estos 10 cuernos, estos 10 reyes que surgirán durante ese tiempo, cuando este gobierno mundial se establezca, nos dice, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al adversario, al diablo entregarán su poder, su autoridad. Y también dice la escritura, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Negarán completamente a Jesucristo y se levantarán en contra de Él, pelearán contra Él, pero el Cordero vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este es nuestro Señor Jesucristo, con los redimidos por su sangre, que pudieron creerle, estarán con Él. Seremos llamados fieles. Ahora, vemos Apocalipsis 13:2, prosiguiendo con la lectura de este capítulo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahora se nos describe la bestia, la descripción de la bestia según la miró Juan en su visión. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que se nos describe acerca de esta bestia con diferentes, de diferente manera, con miembros de diferentes bestias, de diferentes animales que podemos conocer aquí en la tierra.
Ahora, esta misma visión, esta misma bestia, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y toda autoridad. Vemos estas facciones. Vemos nosotros que Daniel también tuvo una visión similar, en la cual se establecieron Dios se la reveló a Daniel para revelarle acerca de los reinos que habían de gobernar sobre la tierra. Y aunque le habla acerca también de bestias, también se describe de los reinos que habían de reinar. En Daniel 7:1, y todo el capítulo de Daniel, si se tuviera tiempo de leerlo, se daría cuenta o tendría una mayor comprensión al respecto. Yo solo he resumido algunos textos a causa del tiempo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, el gobierno o el imperio que reinaba en ese tiempo, recuerden, nosotros ya habían dos reinos habían pasado antes, que era el egipcio, el de Nimrod, y ahora se estaba viviendo en el tiempo del reino babilonio, en donde Daniel surgió, donde Daniel vivió. Durante este tiempo tuvo Daniel un sueño y visiones mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Verso 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión, y he aquí 4 vientos del cielo que combatían en el mar. Y de esto ya hemos mirado en algunas otras clases, que corresponden, por así decirlo, a los 4 jinetes del Apocalipsis, según miramos en otras porciones de la Escritura. Pero sigamos observando. Vio los 4 vientos que combatían, pero también 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Es decir, de entre la multitud de las gentes que salen estos gobiernos que se manifiestan en la tierra. La primera era como león y tenía alas de águila, la primera bestia. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Si usted se da cuenta, en el Apocalipsis vemos estas mismas facciones en las bestias, ¿sí? De león, de oso, y la cual se alzaba de un costado más que del otro. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, ¿sí? Con 4 alas de ave en sus espaldas, y también esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Esto habla de 4 cabezas que habrían de salir 4 reinos, por así decirlo, o 4 gobernantes que habían de salir de este imperio, el leopardo, ¿sí? Pero conforme a la historia, si hubiera más tiempo se pudiera contar, pero si usted lee la historia de estos imperios, se dará cuenta a lo que corresponden estas profecías. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Recuerde, los 10 cuernos son 10 reyes que se han de manifestar, y los aparecerán en esta bestia que tanto Daniel como Juan la ven salir del mar. ¿Sí? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, un reino pequeño, ¿sí? Salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este pequeño cuerno, este pequeño reino que había de surgir, o que surgirá, según nos dice la Escritura. Daniel prosiguió mirando, y dice: y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Estuvo Daniel mirando hasta que en el reino de los cielos, o el cielo, por así decirlo, le fue abierto, y miró a lo que ha de suceder en el cielo. Y recuerde, la Escritura nos dice a nosotros, en el libro de Hebreos, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿sí? Esto que Daniel está mirando, está observando a los redimidos en el trono de Dios, y nos dice:
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Por eso en otras porciones la Escritura nos dice: ¿quién habitará con el fuego consumidor y quién morará con las llamas eternas? Es una pregunta que se hace porque eso es el trono de Dios: fuego consumidor, llamas eternas. Pero ¿quién estará con él? El que obra justicia, el que hace misericordia, el que no se ha levantado su corazón a cosas vanas. Ese estará delante de Dios. Lo describe la Escritura, y Daniel lo está observando, que este acontecimiento será cuando el reino bestial que ha de manifestarse aparezca. Esos 10 reinos, esos 10 cuernos o 10 reinos que entregarán el reino a la bestia y que pelearán contra el Cordero, pero que el Cordero vencerá, se nos dice en el libro de Apocalipsis 13, que es lo que estamos mirando. Ahora, prosigamos mirando la descripción del trono de Dios. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién será nuestro juez? En aquel día será como juez nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él es quien juzgará a las naciones con justicia, ¿sí? Pero no juzgará a los que redimió con su sangre, porque por ellos ha muerto. Juzgará a los que se rebelaron, a los que no atendieron a su llamado. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, que hablaba esas palabras. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, porque ese es el término o el fin del adversario, ¿sí? Dice Daniel 7:12: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Si usted se recuerda en las clases anteriores, cuando hablamos de un anuncio de victoria, que cuando a nuestro Señor Jesucristo se le dice: le pertenece todo reino, todo poder y toda autoridad, se le entrega a nuestro Señor Jesucristo. Daniel también está mirando este mismo acontecimiento que Juan miró en el Apocalipsis. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran a nuestro Señor Jesucristo. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel, como usted y yo, podemos tener preguntas al respecto. Él se acercó a uno de los que asistían y dice: me acerqué a uno de los que asistían y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Ahora, Daniel estaba viviendo en el imperio babilónico, pero habían de levantarse 4 reinos. Entonces, para este tiempo faltaría el medo-persa, el griego, el romano, y por último sería el globalismo, un gobierno mundial o un gobierno bestial, como la bestia, que es la que aparece, que se ve que sube del mar. En el libro de Apocalipsis se nos dice, Apocalipsis 3:1, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Pero leemos en el verso 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, una de sus cabezas como herida de muerte. Notemos, la historia nos dice lo siguiente: Nieves con Costrina, una persona con ese nombre, recuerda que el 6 de julio de 1809, el emperador Bonaparte o Napoleón Bonaparte invadió Roma e hizo prisionero a su santidad el 8 de julio de 1809. ¿Sí? Entonces, Napoleón en ese año secuestró al Papa Pío VII. ¿Sí? Ahora, tengamos esto en mente. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Imperio Romano, por así decirlo, se adueñó o llevó la religión a su estado o a su reino y reunió, por así decirlo, o mezcló todas las creencias bajo su imperio y estableció una cabeza. Estableció una cabeza y religiosa. Pero vemos nosotros que ahí fue donde se estableció, o mejor dicho, es ahí donde se menciona o se da principio el papado, en Roma. No fue en Jerusalén. Y lo que digan al respecto, nosotros lo analizamos conforme a lo que dice la Escritura, porque estos acontecimientos han ido pasando según vemos en la Biblia y se han ido cumpliendo. Ahora, prosigamos con la lectura. Apocalipsis 13, 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta bestia se manifestará poderosa, hará grandes señales, ¿sí? Tendrá grande autoridad y al parecer será inquebrantable, pero ciertamente nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad aún sobre ella, porque no hará más que lo que Dios le está permitido hacer. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Es decir, recibirán este reino, este gobierno, por un periodo de aproximadamente 3 años y medio, que es lo que nos cuenta 42 meses al respecto. De esto también hemos mencionado en parte en algunas otras porciones del Apocalipsis, y espero que las piezas de este grande rompecabezas vayan cayendo poco a poco, si usted tiene memoria de estos estudios que hemos ido tomando en estos capítulos del Apocalipsis y que seguiremos tomando al respecto. Apocalipsis 13:6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, es decir, hablará en contra de Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que hará desmentir lo que en la Escritura se nos dice al respecto, para que la humanidad tenga salvación y tenga una relación con su Creador. Hará esta bestia, hablará cosas que querrán apartar a los creyentes de Dios. Y yo puedo decirle, si usted no conoce la Escritura, fácilmente será arrastrado para perdición por este gobierno, que puedo decirles ha empezado a manifestarse de tiempos antiguos, pero llegará un día en que estará en todo su apogeo y a la fuerza querrá que le sirva, porque la Escritura también así lo dice, y lo estaremos mirando en un tiempo más. Y se le permitió, escuche, se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que, conducidos por el conocimiento de la Escritura, se apartan de las cosas que Dios manda que nos apartemos y que no seamos participantes de ellas, porque éstas nos impiden la entrada al reino de los cielos. Santo significa apartado, apartado para Dios, apartado para someterse a la voluntad del que lo formó, de su hacedor. Así que perseguirá a los santos, a los creyentes,
y vemos que se está manifestando al presente estas cosas en ciertos países. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que será un gobierno que regirá con mano dura para apartar a la humanidad de su Hacedor. Negará al Dios vivo. Prosigue diciendo, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no se gocen en lo que pueden hacer, más bien gócense en que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque los que estamos escritos en el libro de la vida no nos inclinaremos a este gobierno que vendrá o que se manifestará. Y Dios no nos dejará estar aquí para que padezcamos por Él, porque Él ciertamente levantará, llevará consigo a los que le han creído, a los que le han aceptado como Señor y Salvador, y estarán con Él. Porque Él dijo en sus promesas, quiero que estén, que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Sí? Así que, si alguno tiene oído, oiga, dice el Espíritu. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si alguno lleva en cautividad, si alguno tiene personas captivas o esclavas o las esclaviza, él mismo está esclavizado de ello. ¿Sí? Si alguno por violencia mata a espada ha de ser muerto. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, durante su arresto, se lo dijo a Pedro, cuando él quiso defenderlo de aquellos que lo iban a arrestar. He aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, hoy es el día de salvación. Entre tanto que vivimos, tenemos la oportunidad de ser partícipes de la gloria venidera que ha de manifestarse y que con su sangre Cristo compró para otorgárnoslas por su gracia. Y nuestro Señor Jesucristo nos amonesta en San Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas o de las casas de oración, de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Porque, acuérdese, se levantará contra los santos y los vencerá, pensando que está rindiendo culto a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Cristo vino a manifestarnos al Padre. Conozcamos al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acerquéis de que ya, os acordáis, de que ya os lo había dicho. Mateo 11:25. En aquel tiempo Jesús le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo está haciendo una revelación de los acontecimientos futuros para que no nos veamos envueltos con ellos y en los acontecimientos que vienen podamos escapar buscando refugio en su persona, en su sacrificio. ¿Sí? De esto también nos amonestan los salmos. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, nos dicen los salmos. Así que acudamos a Dios hoy que hay tiempo, hoy que es día de salvación. Dice nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nos hace la invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Creed en nuestro Señor Jesucristo y Él nos ayudará con todo aquello que pesa delante de nosotros, que nos estorba, para no entrar al reino de los cielos. Aún Él nos ayudará. Nos dice la Escritura que Él nos da de su Santo Espíritu para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para consolarnos, y muchas cosas más hace por nosotros. Por tanto, mi consejo es: no menospreciéis las Escrituras. Hay que atender a su consejo. Dios les bendiga ricamente. Espero en la próxima semana proseguir con esta lectura juntamente con vosotros. Hasta la próxima.